Os doy la bienvenida a este espacio que abro, a esta ventana que abro para compartir con todos vosotros aquellos retazos, aquellos pequeños momentos que nos han hecho sentir bienestar y que a vosotros, que estáis ahí al otro lado, también os pueden servir, os pueden ser nutritivos. Hoy estoy con Ana Belén Huerta González. Bienvenida, ¿cómo estás, Ana? Hola, muy bien, encantada de estar aquí compartiendo contigo en esta ventanita, en este espacio. Y bueno, pues deseando aprovechar este ratito de compartir. Qué bueno, mira, la vida a veces nos trae a seres humanos maravillosos que conocemos a través de otras personas, a través de, fíjate, no sé, situaciones. Y eso sucedió con Ana. Además, cuéntame un poquito, Ana, háblame un poquitito sobre ti, a qué te dedicas Pues y mira, yo me dedico, soy consteladora y coach y desde hace aproximadamente unos 15 años me dedico en exclusiva a la terapia al mundo natural y a acompañar en procesos de bienestar especialmente a mujeres, aunque también hay muchos hombres que se van abriendo. sí, Pero el poder poner mi granito de arena en ese proceso de transformación de los demás, creo que es muy nutritivo a nivel personal, pero es un avance conjunto, ¿no?, de crecimiento y eso me apasiona, la verdad. ay, qué bueno, sí, sí, acabas de decir algo que me parece súper interesante, que es conjunto, el crecimiento, es eso que tú das, ellos reciben, ellos te dan, tú recibes, es un nutrirse a la par. Eso es, porque Eh, cualquiera de las sesiones, en cualquiera de las consultas, es que al final les estás escuchando y hay partes de ti que siempre resuenan con eso y dices, ay, a ver cómo estoy yo con esto y al final, por lo que escuchas, por lo que trabajas, por lo que te muestran, siempre está uno trabajándose a sí mismo, ¿no? Y es sí. bonito, a mí me gusta mucho. Ay, sí, es como cuando vas a una constelación, que bueno, yo nunca he ido solo de participante, en plan de De actora o de representante, sí. actriz, de Ujú. actora, como dice mi hijo, que Sí, me da sí, mucha risa. sí. Siempre voy para participar. Pero igualmente, si hay se constelan 6 casos y uno es el tuyo, los 6 casos son tuyos. Aunque te parezca que no, siempre hay algo que tú vas a Yo sacar. siempre tengo el ejemplo, además, en uno de los talleres había una chica que me dijo, yo no puedo constelarme, pero estoy dispuesta a salir a representar en la constelación que haga falta. Y esa chica, yo sé que tenía en ese momento, estaba atravesando dos problemas principales en su proceso, que era un conflicto con su padre y un problema de pareja. Justo la sacaron a hacer de representante en dos constelaciones que tenían que ver con un problema de conflicto con el padre y un problema en la pareja. Ella salió flotando Jo, del taller. Y es así claro. de mágico, efectivamente, para todos, porque siempre hay algo de eso que estamos viendo que o hemos pasado o nos resuena de alguna forma y nos está permitiendo liberar y sanar. Sí, es que además la vida es tan mágica. Yo siempre digo, la magia existe y está en todas partes. Y alguien me dice, Absolutamente. ah, es que son siempre en los mundos de Yuppie. Digo, no, pero yo no me refiero a esa magia del fiti, fiti, pi. No, me refiero a la magia de, jolines, pero es que tú abres una coliflor por la mitad y dices tú, Dios, qué formas. Abres una manzana por la mitad, qué formas. Y la magia está en todas estas terapias que tú realizas, estos acompañamientos. Y la magia también está en este libro precioso que has escrito, que se llama Ariadna, duelo perinatal y constelaciones familiares. Cuéntame, ¿cómo nace este libro? ¿Cómo se acercó a ti? ¿Qué circunstancias rodearon el que tú tuvieras un tema para hablar de este libro? Y una cosa que me parece muy importante, que a lo mejor las personas que nos ven no saben, ¿qué es el duelo perinatal? Pues te cuento por partes. Lo que hizo que empezase a crear este maravilloso libro que me salió del corazón fue la inspiración de ver a mi padre participar en un capitulito de un libro y conocerle desde esa nueva forma a mí me hizo querer compartir también desde esa mirada más íntima un proceso que para mí fue un gran crecimiento, porque ese libro es un libro autobiográfico. Ariadna era mi primera niña y ella en 2012 decidió irse en el momento del parto.
Entonces, yo ya estaba en todas estas terapias y tenía muchas herramientas, pero nada te prepara para atravesar No, un mazazo, que un va, que va. reto tan intenso y tan duro. Sí que es verdad que esas herramientas permiten que se atraviese antes, pero el dolor hay que vivirlo, Hombre, el sí. duelo hay que El hacerlo. duelo no Entonces, te lo quita nadie. duelo perinatal, que es precisamente ese duelo tan específico, que es el duelo que surge cuando hay una pérdida temprana, ya sea en los primeros meses de embarazo o ya sea, como pasó en mi caso, en el momento del nacimiento, incluso unos días después de ese nacimiento. Ujú. Entonces, el duelo es tan intenso como en el resto de duelos a los que estamos acostumbrados, en los que al fin y al cabo todos hemos perdido a lo mejor a familiares o amistades o a gente conocida, y ese dolor es intenso y cada uno lleva su ritmo para ir atravesando esas diferentes etapas que surgen. Pero en el duelo perinatal hay una característica especial, y es que como ese niño no se ha visto, Claro. es un duelo como mucho más tabú. No se expresa tanto, se ha normalizado mucho el que, como sucede, sobre todo en esos primeros meses de embarazo, como eso puede pasar, es como que no tiene importancia. No pasa nada. Y entonces hay mucho, mucha más dificultad de poder a veces expresar en esos padres Sí. que queríamos ser padres, que teníamos una ilusión maravillosa por ser padres, que en este caso, en mi caso es que además fue muy tardío, porque efectivamente Claro. fue justo en ese momento del parto, con lo cual ya tienes todo preparado, pero incluso aunque suceda antes, no duele menos, No, porque no. al final estás perdiendo un hijo. Que Sí. cuando ese hijo o cuando esa persona ya se ha conocido, ya ha entrado en el mundo, ya todo el mundo lo ha visto sus características, su carácter, sus virtudes o sus defectos, parece que ya hay permiso para llorarlo, y Sí. sin embargo, con el duelo perinatal, aunque hay ya por suerte muchas asociaciones y mucha iniciativa para ir abriendo ese campo, pero todavía creo que está muy, muy cerrado, y es mucho más necesario que se le dé luz, ¿no? Sí. Muy, muy Entonces, importante. ese duelo perinatal es ese duelo que sucede a padres y madres que perdemos muy tempranamente a esos peques que estábamos esperando, o incluso sin esperarlo, pero que forman parte también Sí. de ese árbol. Ujú. Sí, porque puedes tener un aborto sin saber ni siquiera que estabas embarazada y llegas al médico, tienes una pérdida o te encuentras mal y entonces te dice, pues has tenido un aborto. Entonces, mm, y has dicho algo que me parece súper interesante. Bueno, dos cosas quiero resaltar. Es muy importante incluir también al padre, porque también lo sufre mucho. Y en mi caso, por ejemplo, la pérdida mía fue más temprana que la tuya. Igual llevábamos muchísimo tiempo buscando ese bebé. Yo fui madre ya tardía. Y entonces esa pérdida también afecta a los abuelos, incluso si hay tíos, o sea, a toda aquella A familia, toda la incluso familia, amistades efectivamente. cercanas que están esperando con amor. Y sobre todo yo lo viví, viví muy de cerca el dolor que sufrieron mis padres y mis suegros, por ejemplo. Mi marido, evidentemente, claro, Claro. pero los padres siempre es como más, pero los abuelos estaban esperando esa parte de ellos, esa continuación de la semilla. Entonces es muy importante. No, Y mi niña era la primera, y era la primera nieta, era la primera sobrina, era la primera hija, por supuesto, pero efectivamente es que hay muchos seres, como tú dices, deseando el poder disfrutar de esa personita, y todo se queda truncado, y ese duelo sí, hay que totalmente. atravesarlo. Y además es como que en mi caso, eh, mm,
marido y yo sí pudimos despedirnos de esa personita. Sí, ya lo leí en el libro, qué bonito. Tuviste Pero, la suerte, sí, las abuelas se quedaron siempre, eso se claro, les ha quedado ahí siempre, porque sí, no sé, dentro de que yo estuve en un hospital muy abierto, porque es verdad que cuando yo he compartido con otras mujeres que han vivido algo similar, lo han vivido todavía más traumático porque no han tenido un acompañamiento claro. adecuado por parte a lo mejor de las matronas o del equipo médico, Sí, que eso es pero otra cosa, los eso acompañamientos. es. Pero nosotros nos pudimos despedir y luego ellos se hacían cargo de los restos. O sea, Claro, no se hacía una despedida sí, de la familiar. familia. Ese vacío se quedó ahí. Ellos, Uf, aunque yo les imagínate. diga, aunque yo les diga a toda mi familia que, porque por suerte tengo 2 niñas, y se parecen muchísimo, y es que son esa carita que ellas tenían al nacer, su hermana mayor la tenía igual. Entonces, por mucho que Claro. yo les diga, se parecía muchísimo, es algo que a No, ellos les les ha queda quedado. ahí, sí. Sí, Es sí. algo Y que es les muy ha quedado. importante atenderlos también a ellos y acompañarlos. Y bueno, y otra cosa que me parece también muy importante que has dicho es que se banaliza el dolor que tú puedes tener. Porque a mí, yo recuerdo cuando salí del legrado, porque a mí me ingresaron, yo estuve en el hospital 2 días, me ingresaron, a mí sí me permitieron también ver ese resto, o sea, Ujú. que era una cosita muy pequeña, pero sí me permitieron también verlo, me lo enseñaron, pero fue un momento, claro. Y entonces dices, ay, y entonces te, te acompaña en ese momento. Yo salí del legrado y me acuerdo que la ginecóloga, que era una chica muy jovencita, me dijo, bueno, bueno, qué suerte, ha salido todo fenomenal, ya estás preparada, te esperas un tiempito para volver a intentarlo y ya sabes, mujer legrada, mujer preñada, con unas risas y yo estaba allí. Eso que, fíjate que no estaba yo metida todavía en el mundo de las terapias, ni del despertar de la conciencia, ni nada, pero sí hubo una cosa que inconscientemente hice yo. Me dije, bueno, voy a entrar a un quirófano, que a mí me hicieron, o sea, me durmieron totalmente. Ujú. Entonces, voy a entrar a un quirófano, me van a hacer una anestesia general. Entonces, voy a entrar feliz, porque por lo menos sé que me puedo quedar embarazada. Porque yo tenía, de hecho, tengo varias amigas que por muchos intentos que hicieron y no sé cuántos tratamientos, que yo no me hice ningún tratamiento ni nada, no se llegaron a quedar embarazadas nunca. Y yo entré con la felicidad de por lo menos me puedo quedar embarazada. Y entonces le di las gracias a ese bebé que perdí y entré con esa felicidad y cuando me desperté feliz y bueno, y bueno, es distinto que si entras, ¡ay, Dios mío, qué mal! Uf, Supongo, vamos, no sé. claro, claro, claro. Entiendo que era más fácil, pero efectivamente, esos comentarios que no ayudan, o sea, yo hay una parte que es verdad que lo refiero también en el libro, porque yo en su momento ya estaba de cara al público, ya había dado muchas formaciones estando embarazada, había estado compartiendo en mi entorno laboral con alumnos y con amigos y demás. Entonces, en cuanto me di el tiempo de volver a entrar, sabía que era otra de las etapas de irse Sí, enfrentando a realidades, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, todo el mundo preguntaba y los que preguntaban, por los que no preguntaban, que a veces no sabías que era mejor, Sí, porque estaban había, mirándote así. sí, porque te miran y ahí no se habla, no se Sí, dice nada jo, y es verdad que a veces uno no sabe qué decir, ¿no? Pero sí que se agradece oye, sé lo que te ha pasado, lo siento. sí, Simplemente, no se necesita nada más. Pero a veces decir alguna frase, bueno, pues eres joven, ya te puedes volver a quedar, etcétera, etcétera. verás que pronto, bueno. O te empiezan a decir, ¡buah! Yo tuve 3 abortos al principio, no pasa nada, enseguida te quedas otra vez. Y no se puede banalizar algo que es doloroso. Pero vamos a ver, si pierdes una mascota o pierdes, qué sé yo, si a mí a veces se me muere una planta que he dedicado mucho tiempo y espacio a cuidarla, a ver cómo germina, a ver cómo nace, y es como, ¡ay, qué disgusto! O sea, y es como, ¡buah! Pero por favor, es un, Es un hijo, es un dolor. es un hijo, es un hijo. Efectivamente,
es un hijo. Entonces fíjate, ya había fallecido mi suegro, que era también una persona muy querida, y fue de una forma imprevista y habíamos atravesado, digamos, ese duelo muy cercano. Pero el reto que tuvimos mi marido y yo atravesando esta etapa de intensidad, yo no lo he experimentado con otra cosa igual. Claro. Es la pérdida de un hijo. Es verdad que lo que se rompe ahí son muchas expectativas Sí, que tenemos. Cuando sales del hospital, te has visualizado con ese niño en brazos, claro, ¿no? hombre, qué menos. No con esos brazos vacíos. Y es verdad que además todo ese duelo condiciona los siguientes embarazos. Sí, ahí, Por eso quería mucho preguntarte. que intentemos Sí, que todo fluya, ya hay una realidad que queda sí, ahí marcada y que hay mujeres que lo llevan mejor, hay mujeres que lo llevan peor. En mi caso es que me vinieron todas juntas con la asignatura maternidad, uf, sí, sí. pero es verdad que yo a la nena que se fue la pude dar a luz por parto vaginal y ya en las otras ocasiones donde yo iba muy mentalizada y trabajando mucho en las salas de dilatación y aguantaba incluso botellas de oxitocina sin epidural porque iba muy centrada en disfrutar de ese parto, mi cuerpo no dilataba. Ah, claro. Entonces, es algo que el cuerpo, que al final en mi caso, Sí, se me quedó grabado. te queda la memoria ahí, total. Y, y luego, bueno, me parece que a ti te sucede igual. Yo cuando me quedé embarazada la primera vez, bueno, madre mía, tenía ya una de cosas. Y esta segunda vez yo tenía guardado todo eso en maletitas, en cajitas, en no sé qué. Yo el carro lo fui a encargar cuando estaba de 8 meses y medio, en plan ya, bueno, cualquier día de estos paro y tendré que tener carro para el muchacho, porque sobre todo el capacito que te lo obligan a llevar en el coche. Entonces, y ya fui a la tienda y le dije, el día que para, mi marido vendrá aquí a buscarlo, porque yo esto no lo quiero tener en casa antes. Nada, yo no quería tener nada, lo Tota- mío estaba todo en carga en la tienda y entonces pues ya fuimos y lo cogimos, pero yo no quería Totalmente de acuerdo. No montamos nada. nada, nada, nada. En los siguientes partos no montamos nada hasta que efectivamente no estábamos ya con Sí, sí, la certeza de venir con esa personita, porque no sí. queríamos volver a pasar por toda esa despedida que, bueno, pues que son diferentes etapas. Sí, Son es que es un diferentes trauma. etapas. Y al principio te Entonces, cuesta a lo mejor entrar en la habitación donde tenías todas las cositas o no sé qué. Y yo cuando conseguí coger fuerzas, lo junté todo y se lo mandé a casa de mi suegra, creo que sí, le dije al trastero, a mí no me deis nada, no me habléis nada. Y otra cosa que a veces sucede, yo no sé, eh, yo no podía estar con nadie que estuviera embarazada o que estuviera recién parida, me moría de dolor, era bueno. Y la gente no me entendía, me invitaban a cenas, a fiestas, a no sé qué, venga, vamos a animarte, venga. Y yo decía, yo no puedo, va a ir no sé quién y está embarazada de 7 meses, se le nota muchísimo la barriga, no puedo ahora mismo, necesito escucharme. yo tuve la suerte de no vivir eso, pero sí que me he encontrado porque yo para atravesar mi duelo estuve en un grupo de ayuda mutua con una doula especializada en duelo, Beatriz Fernández, mando un besito. Y ella, o sea, en ese grupo había mujeres que habían vivido lo mismo que yo, más o menos parecido, y pérdidas más tempranas. Entonces, unas con otras íbamos viendo Sí, las diferencias, pero también eso que nos unía a todas, que era ese dolor de la claro, pérdida, ¿no? Entonces, había muchas mujeres que les pasaba eso, no podían estar no, yo ni no con podía. otros bebés ni con otras mujeres embarazadas. A mí me ocurrió, yo a quien echaba de menos era a mi niña, Claro, pero a los 4 meses recuerdo un momento de ir en el metro y se me puso una bebé maravillosa a mi izquierda y una ay, mujer embarazada enfrente y ahí lo solté todo de una. cómo, Ahí lo solté todo de una. Eh,
porque cuando nos permitimos sentir, puede ocurrir que suceda como en tu caso, que sea más seguido, o como en mi caso, que sale como a destiempo, ¿no? Sí, Pero es que pero sigues tiene que estando en salir. el proceso, Sí, sigues estando en el proceso. sí, sí. Y desde las constelaciones familiares, ¿cómo se acompaña un proceso así de pérdida, de esta pérdida Claro, pues perinatal? eh, 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 Uy, está en mi corta. caso, lo que me llevó a constelaciones fue... ¿me oyes bien? Sí, ahora sí. ¿Hola? Sí, sí, ahora, ¿Me ahora. oyes bien, Mirena? Sí, 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 Ah, te ok. oigo, te oigo. Te- lo que a mí me llevó a constelaciones fue ya tiempo después, porque tuve que atravesar todos mis embarazos. Yo ya conocía las constelaciones. Y, hubo un momento en el sentí el ponerme con las constelaciones, hacerme una constelación. Uy, Y, 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 y creo, no sé si me seguís oyendo. sí, Continúo. ahora sí. Es que yo no sé si ha parado esto así un poco. Ahora sí. Vale, perfecto. Pues yo hice una sesión de constelación, aunque yo ya había hecho varias y había participado en talleres. De pronto me di cuenta en un proceso de falta de abundancia, salió un proceso con mi madre y eso me hizo querer entrar detrás del mundo de las constelaciones. Cuando a mí hay una herramienta que de pronto me ayuda y me sirve para desbloquear algo, me gusta meterme detrás del telón. Sí. Y en ese momento decidí hacer una formación y en esa formación tuve tantísimas respuestas de mi proceso precisamente de esa gran asignatura con la maternidad que yo había tenido, porque desde constelaciones, toda pérdida que no se ha podido vivenciar ese duelo, todo ese duelo que ha quedado truncado, al final pasa en la memoria del árbol de generación en generación. No todos cogemos todo, pero a mí, desde luego, yo tengo una hermana y a mí me tocó vivir una parte de esa asignatura de pleno y a mí me tocaron otras cosas. Claro. Entonces, Sí. eh, cuando me puse a indagar en mi árbol, mi madre había vivido una pérdida también en el momento. Digamos que yo tenía una gemela, porque además yo fui Ah, 6 mesina, el parto de mi madre ya fue oh, fíjate. complicado. Además, mi abuela por parte de madre había tenido varias pérdidas y mi abuela por parte de padre también. Es decir, generalmente esa memoria es algo que heredamos. Cuando hay Sí, una dificultad con la maternidad, suele haber mucho dolor en el árbol y suele haber mujeres que han vivido esas pérdidas. Entonces, cuando yo vi ese espejo, una parte que se movió en mí, ¿cómo no lo he podido ver antes o cómo no lo claro. he sabido antes? Eh, sí que me permitió encontrar como muchísima paz para entender que, bueno, que había tenido sentido y que era parte de un crecimiento. Al final el alma, cuando elige vivir en la encarnación de un personaje, es para atravesar y darle la vuelta con un calcetín a todos esos programas que han sido críticos, ¿no? Sí, sí. Entonces, además justo en ese grupo también había una persona que había vivido una pérdida, porque también a lo largo de todos estos años, desde que a mí me pasó, me he encontrado con tantísimas mujeres, Sí. tantísimas alumnas, tantísimas amigas, tantísima gente que ha vivido esto y además muchas de ellas era como, ay, esto me pasó a mí hace 20 años y se emocionaban como si hubiera pasado ayer. Sí. Entonces, es algo muy, muy
muy silenciado. Entonces, Sí, que no sabe mucha gente, sí. efectivamente, y cuando a través de las constelaciones, no solamente en la propia formación en sí, sino que en otro curso de acompañar proyectos empresariales desde las constelaciones, salía la importancia de todos esos abortos, porque en nuestro inconsciente se mueve, digamos, ese proceso literal, pero la honra que nosotros hacemos de forma inconsciente a esos pequeños que no han podido nacer sigue siendo abortar aspectos de nuestra vida. Sí, Entonces, cuando llegan esas mujeres que han vivido duelo, que han vivido un proceso similar o que tienen una dificultad con la maternidad para poderse quedar embarazadas, generalmente ese duelo en el árbol está. Y se trata de observar eso que pasó, agradecerlo y simplemente decir una frase de hoy os honro desde la vida. En el momento en el que nosotros abrimos el corazón al aprendizaje, al reconocimiento de ese aprendizaje, al reconocimiento de ese dolor de esas mujeres y lo honramos en esta ocasión dándonos la oportunidad de brindarles esa luz de vivir desde la vida, nos está ayudando a nosotros, pero también está liberando todo sí, ese dolor. el dolor que se acumula ahí. Y mira, desde este libro, Ariadna, duelo perinatal y constelaciones familiares, me gustaría que me dijeras dónde se puede encontrar y dónde te pueden encontrar a ti también, por si les apetece descubrir más allá de lo que tú haces, constelaciones familiares. Pues Cuéntame. te cuento, el libro se puede encontrar en Amazon, en el Corte Inglés, o sea, en grandes plataformas, buscando en internet lo van a encontrar. Me pueden escribir a mí también directamente y se lo puedo mandar por correo de una forma más personalizada y directamente ya firmadito. Y bueno, pues me podéis encontrar en mis redes, @anabelén_consteladora_coach. Y tanto en Instagram como en Facebook. Y os dejo también mi teléfono por si me queréis escribir un WhatsApp y compartir. Es el 618 50 59 54. Perfecto. Bueno, toda esta información la voy a poner debajo del vídeo en el resumen para que podáis contactar con ella, preguntarle lo que queráis. Y bueno, me gustaría, a ver si podemos compartir algunos pequeños pasos que se pueden dar cuando uno sufre esta pérdida para, no para que se te quite, a ver cómo son las No, no, cosas, eso no se va a porque quitar, eso se queda. esto es un duelo Y que hay que pasar, claro, pero además no se que, trata de estar toda la vida ahí. claro, Hace 50 años tuve un aborto, o sea, el duelo se pasó. Yo sí que es verdad que hay alguien que me dijo, ay, han pasado ya 5 años, ¿cómo sigues todavía con este tema? Y la diferencia de vivir el duelo es gestionar ese dolor y otra cosa es que ese hijo te va a faltar toda la vida. O claro, sea, se puede hablar, siempre va a ser, en el día a día, siempre va a hacer ese hueco. Otra cosa es que no nos enfoquemos ahí, que la vida sí, va más y que podamos brindar lo bueno y nuestra felicidad también a esos seres queridos que se han ido, ¿no? Pero para empezar a gestionar el duelo, importante darse mucho tiempo, no meterse prisa, porque a mí me ayudaba mucho salir a pasear, conectar con la naturaleza, hablar de ese niño, de esas ilusiones, darle, incluso aunque sea una pérdida temprana, ponerle un nombre sí, sí, importante. Porque muchas veces es garbancito o semillita, pero es sí, poner un nombre, darle ese espacio en el corazón. Y bueno, a mí como técnica también me ayudó mucho las flores de Bach, porque me ayudaba un poco a ir lidiando claro, momentos tan intensos, ¿no? Yo me despertaba mucho por las noches y una de las cosas que también sembraron parte de este libro es que yo necesitaba escribir, sí, necesitaba
soltarlo. Y hay cosas que no sabes cómo decírselo a los demás, o que a veces cuando va pasando el tiempo, por no hacer, por no hacerte una carga para los demás, aunque tu duelo te siga sangrando, lo mencionas cada vez menos. Yo Sí. necesitaba volcar mucho en esa escritura, a mí me liberaba. Y es una forma muy natural de hacer autoterapia, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo, pues creo que, no sé si es en mi primer libro, creo que es en el primero, comparto una de las cosas que hacía yo, que era escribirle cartas a ese bebé, dándole las gracias por todo por todo lo bueno. Al principio te cuesta mucho. Y yo siempre Porque al digo, principio date un también hay mucho espacio. enfado. Sí, porque es que te enfadas con ese bebé, porque te Y has está ido. perfecto, ¿Por claro. qué te has ido? Escúchalo. Pero cuando tú ya seas capaz de no estar tan enfadada, pues entonces le escribes una carta y le dices: "Oye, mira, me has traído tanto amor, me has traído la posibilidad de estar en mi vida". Y otra cosa que también, yo hice, por lo menos yo luego después me quedé embarazada y tuve a Mario, que ya tiene 14. Entonces, yo le expliqué cuando él empezó a entender que él no era el primer hijito que yo tenía, que él Eso es, antes había tenido un hermanito que no llegó a nacer y se murió antes de nacer. eso es. Es importante que sepa la oposición que tiene, que ya antes de él hubo un hueco de amor en la familia. Importantísimo. A nivel de constelaciones hay una de las leyes que es la jerarquía y es buenísimo que cada uno sepa qué lugar ocupa, porque efectivamente hubo un primer hijo o hubo un segundo hijo, porque a veces están entre diferentes hermanos, Sí, no tiene por qué ser pero el que primero, claro. tenga su lugar es importante. Entonces mis dos hijas conocen también que tuvieron una hermana mayor. Ellas lo viven a su manera, pero los niños Sí, además lo procesan mucho más rápido. sí, bueno, inocentes, que son ellos más amorosos y más y con menos carga, que los otros ya llevan Eso es. mucha carga. Mira, Ariadna, digo Ariadna, Ana, cuando tuviste por primera vez entre tus manos este libro, ¿qué sentiste? Fue Cuéntame, me gusta maravilloso, preguntarlo. fue una emoción tremenda porque la verdad es que es un libro que me costó un año hacer porque es muy finito, es muy sencillo, pero bueno, pues necesité ese espacio para terminar de encajar el transmitir lo que yo quería transmitir, porque es muy personal. Y Claro, además mi intención además era que pudiera ayudar a otras mujeres, ya no solamente para, con mi compartir, sino porque además uy, que se me corta. Bueno, se nos está cortando. Confío en que Ana esté bien. Os doy las gracias por estar aquí escuchándonos y bueno, de corazón os encomio a que se nos ha Eh, cortado. ¡Ay, sí, madre! lo vi, no pasa nada, pero digo lo que habíamos dicho. Cuando tuve el libro en las manos, fue una emoción tremenda y mi intención sobre todo era que pudiera ayudar a otras mujeres con esos pequeños ejercicios también, aunque puedan contar con esa ayuda especializada que necesiten. Bueno, pues gracias. Nos queda un minuto. Bueno, a ver, no sé, porque es la primera vez que me sucede que se me corta. No pasa nada. Y Estas vamos, cosas vienen así. te doy las gracias, Ana. Le damos las gracias también a Arianda, que está aquí con nosotros siempre. Y gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la ventana. Me podéis encontrar en conlasmanosdemirena.com, donde comparto pues, mis libros y donde comparto todos los artículos. Gracias, de veras. Muchísimas gracias. ¡Mua! Un placer. Abrazos de corazón. Chao.